Antes de que hubiesen sido inventados los signos representativos de la riqueza, esta no podía consistir sino en tierras y en animales, únicos bienes reales que los hombres podían poseer. Pero cuando los patrimonios hubieron aumentado en número y extensión hasta el punto de cubrir toda la tierra, los unos no pudieron acrecentarlos, sino a expensas de los otros, y los supernumerarios que la debilidad o la indolencia habían impedido adquirir a su vez, convertidos en pobres sin haber perdido nada, pues aún cambiando todo en torno suyo, solo ellos no habían cambiado, viéronse obligados a recibir o arrebatar su subsistencia de manos de los ricos, naciendo de aquí, según los distintos caracteres de unos y otros, la dominación y la servidumbre o la violencia y la rapiña. Los ricos de su parte apenas conocieron el placer de la denominación, desdeñaron los demás y sirviéndose de sus antiguos esclavos para someter otros nuevos, no pensaron más que en subyugar y envilecer a sus vecinos, a semejanza de esos lobos hambrientos que habiendo probado una vez carne humana, rehúsan toda otra clase de comida, no queriendo más que devorar a los hombres. Así resultó que los más poderosos o los más miserables hicieron de sus fuerzas o de sus necesidades una especie de derecho en beneficio de los demás, equivalente según ellos al derecho de propiedad, y que rota la igualdad que siguió el más espantoso desorden, pues las usurpaciones de los ricos, los latrocinios de los pobres y las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando el sentimiento de piedad natural y la voz débil aún de la justicia, convirtieron a los hombres en avaros, ambiciosos y malvados. Surgía entre el derecho del más fuerte y el del primer ocupante un conflicto perpetuo que solo terminaba por medio de combates y matanzas. La sociedad naciente dio lugar al más horrible estado de guerra, y el género humano, envilecido y desolado, no pudiendo volver sobre sus pasos, ni renunciar a las desgraciadas adquisiciones hechas y trabajando solamente en vergüenza suya, a causa del abuso de las facultades que le honran, se colocó al borde de su propia ruina. No es posible que los hombres dejasen al fin de reflexionar acerca de una situación tan miserable y sobre las calamidades que les abrumaban. Los ricos sobre todo debieron pronto darse cuenta de cuán desventajosa les era una guerra perpetua cuyos gastos eran ellos solos los que los hacían y en la cual el peligro de la vida era común y el de los bienes particular. Además, cualquiera que fuese el carácter que dieran a sus usurpaciones, comprendían suficientemente que estaban basadas sobre un derecho precario y abusivo, y que no habiendo sido adquiridas más que por la fuerza misma podía quitárselas sin que tuviesen razón para quejarse. Los mismos que se habían enriquecido solo por medio de la industria no podían casi fundar sus derechos de propiedad sobre títulos mejores. Podían decir en todos los tonos: yo he construido este muro, he ganado este terreno con mi trabajo, pero ¿quién os ha dado la alineación? Podían responderle: ¿y en virtud de qué derecho pretendéis cobraros a expensas nuestras un trabajo que no os hemos impuesto? ¿Ignoráis por ventura que una multitud de vuestros hermanos parecen o sufren faltos de lo que a vosotros sobra, y que os era preciso consentimiento expreso y unánime del género humano para que pudieseis apropiaros de la subsistencia común, todo lo que no teníais necesidad para la vuestra, careciendo para defenderse, aniquilando fácilmente un particular, pero aniquilado él mismo por las tropas de bandidos, solo contra todos, y no pudiendo a causa de las rivalidades mutuas que existían unirse con sus iguales para contrarrestar los enemigos asociados por la esperanza del pillaje, el rico, constreñido por la necesidad, concibió al fin el proyecto más arduo que haya jamás realizado el espíritu humano, el de emplear en su favor las mismas fuerzas de los que lo atacaban, de hacer de sus adversarios sus defensores, de inspirarles otras máximas y de darles otras instituciones que le fuesen tan favorables a él como contrario le era el derecho natural. Con estas miras, después de haber expuesto a sus vecinos el horror de una situación que les obligaba a armarse y a luchar los unos contra los otros, que convertía sus posesiones en cargas onerosas como sus necesidades y en la que nadie encontraba seguridad, ya estuviese en la pobreza o ya disfrutase de riquezas, inventó razones especiosas para llevarlos a aceptar el fin que se proponía. Unámonos, le dijo, para garantizar contra la opresión a los débiles, contener los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Instituyamos reglamentos de justicia y de paz, a los cuales todos estemos obligados a conformarnos,
sin excepción de persona, y que reparen de alguna manera los caprichos de la fortuna, sometiendo igualmente el poderoso y el débil a mutuos deberes. En una palabra, en vez de emplear nuestras fuerzas contra nosotros mismos, unámosla en un poder supremo que nos gobierne mediante sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en una eterna concordia. No fue preciso tanto como lo dicho en este discurso para convencer y arrastrar a hombres rudos, fáciles de seducir y que además tenían demasiados asuntos que esclarecer entre ellos para poder prescindir de árbitro y de señores. Todos corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad, porque aun teniendo bastante razón para sentir las ventajas de un régimen político, no poseían la experiencia suficiente para prever sus peligros. Los más capaces para presentir los abusos eran precisamente los que contaban aprovecharse. Los mismos sabios comprendieron que se hacía indispensable sacrificar una parte de su libertad para la conservación de la otra, como un herido se hace amputar el brazo para salvar el resto del cuerpo. Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que proporcionaron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron la libertad natural indefinidamente, establecieron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad, de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable y en provecho de algunos ambiciosos, sometieron en lo futuro a todo el género humano al trabajo, a la esclavitud y a la miseria. Comprende fácilmente que el establecimiento de una sola sociedad hizo indispensable el de todas las demás, y que para hacer frente a fuerzas unidas fue preciso unirse a su vez. Multiplicándose o extendiéndose rápidamente estas sociedades, pronto cubrieron toda la superficie de la tierra, sin que fuese posible encontrar un solo rincón del universo en donde pudiera el hombre libertarse del yugo y sustraer su cabeza a la cuchilla, a menudo mal manejada, que cada uno veía perpetuamente suspendida sobre sí. Habiéndose convertido así el derecho civil en la regla común de los ciudadanos, la ley natural no tuvo efecto más que entre las diversas sociedades, bajo el nombre de derecho de gentes, atemperado por ciertas convenciones tácitas, para hacer posible el comercio, suplir la conmiseración natural, que perdiendo de sociedad en sociedad casi toda la fuerza que tenía de hombre a hombre, no reside más que en determinadas almas grandes y cosmopolitas, que franquean las barreras imaginarias que separan los pueblos y que a semejanza del Ser Supremo que las ha creado abrazan a todo el género humano en su infinita benevolencia. Permaneciendo de esta suerte los cuerpos políticos en el estado natural, pronto se resistieron de los mismos inconvenientes que habían obligado a los individuos a apartarse de él, resultando tal estado más funesto todavía entre estos grandes cuerpos que lo había sido antes entre los ciudadanos que los componían. De allí surgieron las guerras civiles, las batallas, las matanzas, las represalias que hacen estremecer la naturaleza y hieren la razón, y todos esos horribles prejuicios que colocan en el rango de virtudes el derramamiento de sangre humana. Las gentes más honradas contaron entre sus deberes el de degollar a sus semejantes. Vióse, en fin, a los hombres matarse por millares sin saber por qué, cometiéndose más asesinatos en un solo día de combate y más horrores en la toma de una ciudad que no se habían cometido en el estado natural durante siglos enteros. En toda la faz de la tierra, tales fueron los primeros efectos de la división del género humano en diferentes clases. Como el indomable corcel que eriza la crin, se encoleriza, patea la tierra y se resiste y agita impetuosamente a la sola aproximación del bocado, mientras el caballo adiestrado sufre pacientemente el látigo y la espuela. Así el hombre bárbaro no doblega jamás la cerviz al yugo, que el civilizado soporta sin murmurar, prefiriendo la más borrascosa libertad a una tranquila sujeción. No es pues por el envilecimiento de los pueblos o juzgados, como es preciso juzgar de las disposiciones naturales del hombre, en pro o en contra de la esclavitud, sino por los prodigios alcanzados por todos los pueblos libres para garantizar contra la opresión. Sé que los primeros no hacen más que alabar sin cesar la paz y el reposo de que disfrutan con sus cadenas, y que miserriman servitutem pacem appellant, pero cuando veo a los otros sacrificar placeres, reposo, poderío y hasta la misma vida por la conservación del único bien tan desdeñado de aquellos que lo han perdido, cuando veo a los animales que han nacido libres y que, aborreciendo la cautividad, se destrozan la cabeza contra las barras de sus prisiones,
cuando veo las multitudes de salvajes completamente desnudos, despreciar las voluptuosidades europeas y desafiar el hambre, el fuego, al hierro y a la muerte para conservar su independencia, comprendo y siento que no es a esclavos a quienes corresponde razonar respecto de la libertad. Si seguimos el progreso de las desigualdades en estas distintas revoluciones, encontramos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer paso, la institución de la magistratura el segundo, y el tercero y último el cambio del poder legítimo en poder arbitrario, de suerte que la condición de rico y de pobre fue autorizada por la primera época, la de poderoso y débil por la segunda, y por la tercera la del amor y esclavo, último grado de la desigualdad y fin hacia el cual tienden todas las demás, hasta que nuevas revoluciones disuelvan de hecho el gobierno o le acerquen a la legítima institución. Para comprender la necesidad de este progreso es menos preciso considerar las causas que dieron por resultado el establecimiento del sistema político que la forma que tomó en su ejecución y los inconvenientes que con él surgieron, pues los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable el abuso de ellas, y como a excepción de Esparta, en donde la ley velaba principalmente por la educación de los niños y en donde Licurgo estableció costumbres que hacían casi superfluas las leyes, siendo éstas en general menos fuertes que las pasiones y sirviendo solo de freno a los hombres sin cambiarlos ni modificarlos, fácil sería probar que todo gobierno que sin corromperse ni alterarse marchara siempre estrictamente de acuerdo con el fin para el que fue instituido, habría sido fundado sin necesidad, y que un país en donde nadie eludiese el cumplimiento de las leyes ni abusase de la magistratura no habría menester ni magistrados ni leyes,